Un comentario que quiero hacerlo. Atentamente estoy escuchando todo lo que se está diciendo. Y creo que en realidad para mí tampoco la solución pasa por más condena. Para mí la cuestión pasa por la prevención. Es decir, ¿de qué sirve que viene uno, viene otro, lo mandamos adentro, 30, 40 años se pudre, pero abajo no estamos haciendo nada? Es decir, la prevención tiene que ver con la educación. Y allí yo creo que teniendo al ministro de Educación actual, que creo que es una persona que tiene una percepción interesante de la realidad, sería interesante en ese sentido crear una campaña intensa nacional, donde a lo mejor no sea tan importante enseñar algún tipo de ecuación o alguna cuestión que tenga que ver con conceptos profundos de biología, de genética y todo lo demás, y que prioricemos, por ejemplo, que el ministerio haga una campaña intensa, por lo menos de un año, diciendo cada sábado o cada miércoles o cada jueves vamos a hablar de este tema en las escuelas. Cómo prevenir el tema de la violencia. Y hablar allí en la escuela, en todas las escuelas, el mismo día a la misma hora. Es decir, que se convierta en algo nacional. Porque cuando hacemos algo de manera esporádica, acá en una escuelita, ya la siguiente allá, y bueno, y nos quedan miles, entonces esa cuestión no funciona. Tiene que ser una cuestión directa, intensa. Entonces, allí entrarían de por medio, no solamente, obviamente, fundamental el tema de la violencia en todas sus formas, y en particular contra la mujer, pero también entran otros temas que están relacionados, porque este tema de Fernanda también tiene un vínculo con el famoso tema del consumo de las drogas y otras cosas más. No es una cuestión aislada solamente de esto. Y la otra cuestión, yo creo que el tema de Fernanda saltó y generó esta discusión tan grande en este momento, esta reacción ciudadana, este dolor de todos, porque allí no hubiera pasado eso si es que lo que se planeó en un primer momento, que era sencillamente, así entre comillas, eliminar la vida de esa criatura que está en el vientre de Fernanda. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera funcionado la primera parte de la estrategia, que era directamente abortar? Se producía el aborto, un poco más, un poco menos, nos olvidamos, pero acá saltó cuando esto llegó a la muerte de ella. Por eso yo creo, por mi experiencia también en el campo docente, yo creo que hay muchas María Fernandas en Paraguay, con las cuales, con estas otras, todavía no se llegó a ese extremo. Espero que nunca se llegue, pero no se llegó a ese extremo. Incluso la novia oficial de 17 años abortó, dice. Y allí está, bueno, simplemente también es lo que estamos hablando, normalizar. Lo que no está bien no se puede normalizar. Acá lo que tenemos que normalizar es una gran campaña donde digamos, bueno, vamos a luchar contra todo tipo de violencia. Eso tiene que ser normal. Y tiene que ser anormal, tiene que ser irracional, tiene que ser una cosa pero terriblemente delicada el seguir promoviendo. Porque vamos a ser realistas, ¿verdad? Y acá ya dijimos en un momento, sobre todo ustedes en el comentario, y acá Francesco también mencionaba el caso, hacer toda esta campaña y sin embargo escuchamos canciones, música, y los jóvenes están escuchando, todas son morbosas, todas son una cosa terrible, y obviamente se van a la casa y no escuchan, pero va al grupo y en el grupo para ser aceptados. En la casa a veces se escuchan dejar. No, y digo. Perrean en la escuela, en el Entiendo, colegio. pero no lo hacen de una manera expuesta cuando ellos hay un papá y una mamá que a lo mejor les pone loco, ¿verdad? Pero cuando de por allí sale, al salir allá al portón ya está dentro del tema, ¿verdad? Y más, para ser aceptado en un grupo, pues tiene que practicar eso. Si no lo hace, entonces queda afuera. Hay un problema muy grave, eso tiene que ver con el tema de la salud mental de todo el Paraguay. Si queremos hacer bien las cosas, yo creo que tenemos que tomar medidas extremas y normalizar esa lucha contra la violencia y hacerlo masivamente, no esporádicamente, porque mientras hagamos estos esfuerzos así en pequeña escala, esto no va a funcionar. Y nosotros tenemos de por medio un montón de factores que hacen que todas estas formas de violencia lleguen más fácilmente a la gente. Allí estamos todos, entran los medios de comunicación. Uno ve novelas, pero violentas, en horario abierto a todos, ¿verdad? ¿Y cuál es la excusa? Y supuestamente que le gusta a la gente. ¿A quién le va a gustar ese tipo de novelas? No, acá lo que pasa es que se mete el discurso que le gusta a la gente, que son
barato. Lo barato en este caso nos venden a nosotros a través de la tele. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que tendrían que ser parte del análisis. Está bien, podemos levantar un poco más la pena, pero levantar la pena por la pena y no hacer la prevención. Y en la prevención el único camino es la educación, la familia. Tenemos que hacer unos folletos, unos volantes, lo que sea, distribuir casa por casa, papá hablarle de esto, mamá hablarle de esto, hacer por lo menos una guía. Porque es como que estamos absolutamente perdidos, no sabemos qué tenemos que hacer con ese hijo. Y no son los golpes, que yo le dé una cachetada, que le dé un golpe en la nalga, que le mande parado a la esquina. Esa no es la solución. Usted misma dijo, ministra, y valoro el gesto que usted tiene con su familia, de sentarse y hablar. Y eso es lo que nos cuesta a todos. Hoy no tenemos tiempo. Papá y mamá trabajan, y llegan cansados, como cualquier otro quieren tener su tiempo libre para alguna cosa, pero ¿y los hijos? ¿Para qué tenemos los hijos entonces? ¿Verdad? ¿Y cuántos hijos están naciendo involuntariamente también? ¿Verdad? Consecuencia de esto que pasó con María Fernanda. ¿Acaso que este muchacho, si es que la historia continuaba, y continuaba inclusive con esa criatura, que él dijo que no quería, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Vamos a tener una nueva mamá soltera. Cierto, Que tampoco, repito, es, mirando, es una cuestión muy, muy densa, pero a lo que yo voy, habría que tomar el toro por las astas y hacer una gran campaña focalizada, un tema por semana, que todo el mundo hable de ese tema, que se metan los medios, que se hablen en las redes, que se hablen en las escuelas, en la gobernación, en la municipalidad, y todos, este sábado hablamos de este tema. Es la única manera, no hay otro camino.